Hola, yo soy Marilei y soy del estado de Sinaloa. Hoy vengo a contarles un poquito de mi historia. Nací ahí en Los Mochis, en un ejido cerca de Los Mochis, Sinaloa. Y mi profesión soy educadora. Entonces hoy vengo a contarles un poquito de lo que yo soy y cómo me fui preparando. Mi lugar de origen, donde yo nací, es en un ejido cerca de Los Mochis. Ahí estuve 11 años. Ahí viví una infancia muy feliz. Luego la secundaria la hice en un lugar próximo de ahí de Las Grullas, se llama La Grulla Margen Derecha, el ejido. Y me fui a hacer la secundaria a Ome, Sinaloa. Terminé la secundaria y me fui a la normal, a Los Mochis, a la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. Ahí cursé 4 años de normal, obtuve mi título de maestra de primaria. Eso fue en 1981. Después que terminé la normal, padecí más o menos, tampoco me voy a victimizar. En esa época no había plazas para maestros de primaria. Y entonces hubo un curso a finales del 81, principios del 82, y pues entré a ese curso. Era para educadora, un curso para preparar a los maestros o maestras que quisieran trabajar como educadores. En esa época no había muchos jardines de niños. Yo no hice jardín de niños, yo solo entré a la primaria y fue un curso padrísimo porque a pesar de que fue corto, obtuve las bases para trabajar como educadora. A todos los que estábamos ahí nos decían que no nos preocupáramos, que la plaza federal por la que estábamos luchando iba a ser ahí en el estado de Sinaloa, lo que no fue así. Cuando las plazas se dieron, me llegó a mí el aviso y fui a la capital del estado, que es Culiacán. Pues resulta que mi plaza estaba en el estado de Puebla. Yo dije, ¿Puebla? ¿Dónde estará eso? Yo un año antes fui de vacaciones a la Ciudad de México. Yo tenía muchas ganas de conocer la Basílica de Guadalupe y pues algunos lugares de ahí en la ciudad y pues sí, se me dio esa visita. Y escuchaba que decía en Puebla, pero no se me ocurrió ver, claro, o sea, no conozco todo mi país, pero sí sé cuántos estados tiene. Sabía que Puebla estaba dentro de los estados, que estaba en el centro de la capital del país, que era una ciudad al sur. Cuando yo vi en el mapa en donde estaba Puebla, dije, wow, está muy lejos de mi casa. Entonces, pues realmente regresé asustada con mi orden de adscripción al estado de Puebla. Voy con mis papás. Mis papás, la verdad, me apoyaron muchísimo. Ellos me dijeron, si tú te quieres ir a trabajar al estado de Puebla, adelante, hija. Nosotros te apoyamos. Yo esperaba que me dijeran, no, hija, no te vayas al estado de Puebla porque Puebla está muy lejos. O sea, no sabemos qué pasa en ese estado, porque ya ven los papás, siempre la preocupación por los hijos. Y entonces al escuchar que ellos me estaban motivando para que me fuese al estado de Puebla a trabajar, dije yo, adelante. Tengo el apoyo de mis papás. No tenía yo la seguridad porque
pues a mí se me hacía un lugar muy lejano. Ese mismo día preparamos maletas, me ayudó mi mamá, recuerdo, a preparar las maletas. Y al siguiente día nos fuimos al estado de Puebla. Se me hizo eterno el camino. En esa época los aviones pues, no, eran muy caros, no teníamos los recursos para viajar en avión. Por lo tanto, pues tuvimos que viajar en autobús. Cuando ya estábamos por llegar a la central de autobuses para viajar primeramente a la Ciudad de México y en la Ciudad de México pues trasladarnos al estado de Puebla, llegó una compañerita amiga del grupo donde yo estuve. No éramos así como que muy allegadas porque pues en los grupos hace uno sus amigas, cada quien se identifica y conecta con pues con quien le nace, ¿no? O siente que podría ser una amistad. Pero nos llevábamos bien, o sea, nos teníamos aprecio. Y ya iba con su papá y le dice a mi papá, ¿se la puedo encargar? Y dice mi papá, claro que sí, claro que sí. Nosotros llevamos a su muchachita y va a ir con mi hija y vamos a tratar de que en la SEP, a donde vayamos, a donde las ubiquen, que nos den una orden, una ubicación para que ya ellas puedan desempeñar su trabajo, que se las den juntas. Dije yo, ¿será? Y así fue. Llegamos a la capital del país, investigamos dónde se tomaban los autobuses que nos iban a llevar a Puebla. Y entonces yo me imaginaba, cuando decían Puebla, me imaginaba un pueblito pequeño. Y se me hace así a mí como una anécdota porque me he enterado por algunas amistades que viven fuera de México, sobre todo en Europa, que piensan que México es un lugar así como de vaqueros, como que la gente anda en caballo, la gente de todo, o sea, todas las mujeres andamos con trenza, con huipil, vivimos en casitas de carrizo, y esa idea tienen de nuestro país. Y yo dentro del país pensaba que Puebla era un pueblo y no, o sea, no tenía idea. Porque pues venir del noreste de nuestro país y no tener cómo conectarte con otros estados de nuestro querido México, pues eso te da, esa idea te da. En esa época no había YouTube, no había videos o fotos para poder ver cómo era, ¿no? O sea, darte una idea de a dónde ibas. Y así fue como llegué aquí al estado de Puebla con mi amiguita, mi compañerita que quiero mucho. Entonces, ahí esperamos 8 días. 8 días esperamos para que nos dieran nuestra orden de adscripción al lugar al que teníamos que ubicarnos para comenzar el trabajo, comenzar nuestra labor, una labor que yo he amado toda la vida. Nos dan la orden, mi papá habla, él como Dios le dio a entender, se fue a investigar qué podría hacer para que nosotros estuviéramos juntas. Afortunadamente sí consiguió mi papá que nos ubicaran, y cuando nos dieron la orden, leímos el lugar y decía Ilamacingo, Acatlán de Osorio, Puebla. Comenzamos a investigar. No, pues primero tienen que ir a Ilamacingo. Primero se tienen que ir a Acatlán de Osorio. En Acatlán de Osorio está pues su jefe, la supervisora, que las va a ubicar, las va a acompañar para que vayan a este lugar a donde ustedes van a trabajar. Y así llegamos a Acatlán. Recuerdo que había muchísima curva y entonces
nosotras teníamos ganas de vomitar, nos sentíamos mareadas, nos sentíamos mal. Finalmente llegamos, nos presentamos ante la supervisora, una persona muy bella, muy linda, y cuando vio nuestra orden de adscripción y se dio cuenta del lugar donde nos habían mandado, porque pues, nos mandaron de la capital, del estado, dijo: qué raro, yo no pedí este lugar, yo no sé por qué me las están mandando a este lugar, pero nosotros tenemos muchas ganas de trabajar, queremos ir y estábamos felices. Bueno, las voy a llevar, entonces prepárense que mañana las voy a llevar. Otro día en la mañana, nosotras no sabíamos que era esposa del presidente municipal de ese lugar, y lo que se nos hizo raro fue que llevaba como guardia, llevaba como 3, 4 personas que le iban acompañando. Cuando ella dijo que era esposa del presidente, dije, bueno, yo pensé, bueno, tal vez será porque como él es esposa del presidente, pues lleva guaruras o guardias. Y así viajamos, pero a mí se me hacía tan lejos. Pasamos unos kilómetros de carretera, de pavimento. Llegamos a un camino de piedra. Pasamos el camino de piedra, agarramos una vereda, se terminó el camino de vereda y llegamos a un río. Y entonces dice nuestra jefa, ahora sí bájense, tomen sus cosas que traen y tenemos que pasar el río. Bueno, pues nosotros, en lo personal, yo iba feliz. A mí no me interesaba si el lugar a donde yo iba a iniciar mi trabajo era arriba de un cerro, o fuese a la orilla de un lago, o fuese entre la montaña. O sea, mi ilusión era trabajar. Y pues tomamos nuestras cosas y pues pasamos el río. Afortunadamente en esa época el río no estaba muy, muy grande, porque luego el río crece y pues se pone muy peligroso. Pudimos pasar. Después de media hora, después de que cruzamos este río, después de media hora, llegamos al pueblito. No les miento, eran a lo mucho como 50 casitas las que había en el pueblito. No importa cuando tú tienes esa vocación y cuando tienes ese empeño, esa dedicación y el hecho de decir, soy independiente, ya tengo un trabajo que voy a realizar y todavía aún más. Es algo que a mí me gusta, es algo que yo siento en mi corazón que quiero realizar. Nos ubicaron en una casita con una señora ya grande, ella, también lindísima persona. Ahí estuvimos y pues, ¿qué les puedo decir? Fascinadas. No teníamos una cama, porque era un cuartito con una sola puerta, no tenía ventanas, no tenía cama, era el cuartito solo. Y entonces, pues, nos acondicionaron 4 bases de palos del monte, le pusieron carrizos y pues esa era nuestra cama. No importa, mientras podamos dormir donde sea, o sea, yo pues no voy en estos momentos a estar viendo que tenga una cama bien instalada. Yo soy de familia humilde, vengo de una familia donde no me faltó nada, donde mis padres siempre ellos trabajaron para sacar adelante a 7 hijos, incluyéndome yo, y darnos una carrera para que tuviéramos un mejor futuro. A mí no me iba a impedir trabajar con todo mi empeño en una cama de carrizos. Ahí nos instalamos, dormimos esa noche. Otro día ya nos íbamos a presentar a trabajar y entonces le digo a mi amiga,
tengo ganas de ir al baño. ¿Tú sabes dónde está el baño? Y me contesta ella, no, no nos dijeron dónde estaba el baño. Y en eso que estábamos comentando que dónde estaría el baño, llega doña Petra, porque la señora con la que nos quedamos, recuerdo perfectamente que era la señora Petra, y nos dice, allá arriba, arriba maestras, allá donde está aquella nopalera, ahí es el baño, ahí pueden ir al baño. Wow, no importa. Sí, muchas gracias, señora Petra, vamos al baño. Y entonces, no era nada más esa situación, eran muchas situaciones que a mí la verdad no me interesaba. Lo que yo quería era cumplir mi meta, que era lo que yo les estoy mencionando. Salir adelante, ser independiente, ya no depender de mis padres, llevar a cabo mi carrera, o sea, pero ya manejarla de una manera profesional a través del trabajo, porque el trabajo hace el maestro. Y así pasaron los días. Recuerdo que comíamos tortillitas recién hechas del comal con leñita, con leña. Y recuerdo que ella sentía que nos cocinaba manjares. Y eran frijoles hervidos con ciruela pasa. Y nosotras, nos las comíamos con aquel gusto. Son los frijoles más ricos que yo he comido en mi vida. Estábamos felices, recuerdo que teníamos poquitos peques, poquitos niños, pero ahí estábamos desempeñando nuestra labor, yo desempeñando mi labor, mi amiguita, ella, con el mismo entusiasmo y la misma vocación que manifestaba yo. Y pues íbamos trabajando como podíamos, porque era el primer jardín de niños que había en la comunidad y pues carecíamos de muchas cosas. Pero no importaba, nosotros llevábamos materiales que nos llevamos desde nuestro estado y con esos materiales trabajábamos con los peques. Por eso de que es que yo no trabajo bien porque no tengo con qué trabajar. Puedes trabajar con piedras, puedes trabajar con la misma tierrita, puedes trabajar con tu medio. Y los niños, o sea, se veían felices y era una labor que cada día nos gustaba más. Cada día la disfrutábamos más. Viajábamos a Catlán de Osorio en una camionetita y igual pasábamos el río, pasábamos el fin de semana y nos íbamos viernes en la tarde, regresábamos domingo, pero pues cierto día que regresamos del trabajo, ese día tuvimos actividades hasta muy tarde porque pedíamos que si alguien tenía cal, que si alguien le sobra un poquito de pintura y un cuartito que nos adaptaron para trabajar, nosotras lo arreglábamos con mucho amor, con todo el ánimo del mundo. Regresamos ese día tarde, la señora Petra, como siempre, nos tenía nuestra salsita de cajete, que son los tomates tatemados con chile y ajo, nuestras tortillas, ella siempre que nos daba de comer o de cenar o a la hora que fuésemos a tomar nuestros alimentos, pues ella estaba contenta porque nos veía comer con muchísimas ganas. Y entonces a la tortilla le echábamos la salsita, la hacíamos le dábamos vuelta, como un burrito, como le decimos en mi estado. Y entonces, pues, con los frijoles, terminamos de cenar ese día y nos fuimos a acostar. A la hora de abrir la puertecita que teníamos en nuestro cuartito, había 2 cartas, como que las quisieron meter por el quicio de la puerta, por la parte de abajo,
Y entonces las levantamos. Yo leí la que me correspondía a mí y mi amiga pues la de ella. Y nosotras no sabíamos que en ese pueblito estaban refugiados muchísimas personas que huían de la ley. Entonces se refugiaron en ese pueblo, ahí construyeron sus casitas, ahí pues hicieron sus familias. Y uno de ellos, que se decía ser cacique del pueblito, me decía que me preparara porque me iba a llevar a la fuerza. Y a mi amiga, otra persona del pueblo, muy amigo de esta persona que me manda la carta a mí, y nosotras nos reímos porque pues en nuestro estado pues no, sí es sabido que el estado es peligroso porque pues por muchas situaciones que ya se conocen, pero jamás nos había tocado ver que se llevaran a alguna chica por la fuerza. Y entonces, pues fuimos a llevarle las cartas a la señora Petra, y la señora Petra las lee y se asusta. Dices que sí se las van a llevar. Entonces, la señora Petra, que tenía el teléfono de nuestra jefa o nuestra supervisora escolar, le habla a la supervisora, nuestra supervisora le dice, sáquenmelas ya de ahí. Se pusieron de acuerdo la hora y total que en plena madrugada salimos del pueblo. Nos dolió el corazón cuando salimos del pueblo. Estábamos, en lo personal, estoy hablando por mí, mencioné a mi amiga porque mi amiga, parte mía, nos hicimos como hermanas, llegamos a querer como hermanas. Y entonces, pues sí nos dolió. Nos dolió que por esta situación hayamos tenido que abandonar el pueblo que nos abrió sus puertas, que nos dio tanto amor, en la que adorábamos a los pequeños del jardín. Pero pues es una historia que yo siempre recuerdo porque quedó un pesar en mi corazón de que el objetivo que yo me había forjado, que me había propuesto en este lugar, pues no se cumplió. Y entonces, cuando hace uno las cosas con amor, cuando hace uno las cosas con vocación, cuando quieres ser realmente una persona independiente y que tú luchas por serlo y luchas por ser mejor cada día, esto se logra. Entonces, eso es lo que les quiero transmitir. Que después de que salimos de este pueblito, que fue nuestro primer trabajo, la primera ubicación de trabajo, llegamos a la capital del estado. La jefa de CEP del estado en preescolar nos asignó un lugar maravilloso, que es donde estoy ahorita en este momento, y en este lugar cumplí mis metas, cumplí mis objetivos y soy muy feliz. Ahorita soy educadora jubilada. Gracias por escuchar. Están bien cubiertos, ¿eh?